Aló, aló, ¿cómo andan todos? Del otro lado espero que muy bien. Bueno, mi nombre, como me presentaron recién, es Mariana de la Llave. Les debo confesar que estoy un poquito nerviosa, es la primera vez que participo dando una charla en Nerdearla, así que ténganme paciencia. Bueno, actualmente estoy trabajando en Redby en un equipo de ingeniería donde tratamos de llevar buenas prácticas a los equipos y hoy la técnica que les voy a estar contando es algo un poco ganado, o sea, es conocida en el rubro, pero es algo también como ganado en experiencia de varios proyectos en los que he estado participando. Un poco por ahí antes de empezar con el tema, que es a paso corto pero firme, y es esta técnica de slicing, ¿de qué trata? Para entender un poco esto de qué trata, primero lo que les quería como contar son síntomas que podemos observar en los proyectos. El slicing es una técnica que sirve para trabajar lo que es el backlog. Y cuándo está bueno que pongamos foco sobre cómo estamos trabajando el backlog. Entonces, ahí vamos a repasar algunos problemas comunes que podemos tener. Una situación que puede pasar, seguro se han encontrado con esto, es que empezamos a trabajar con algún requerimiento, alguna funcionalidad, la planteamos para trabajar en una iteración, finaliza esa iteración y sentimos que nos falta los 5 centavos para el peso de ya casi estamos, seguimos en otra iteración más, empezamos a encontrar cosas, las seguimos trabajando, cuestión que pasan varias iteraciones, ya el equipo se empieza a sentir como un poco desgastado porque tenía en su mente que le iba a terminar en un momento y termina pasando el tiempo y eso se estira. Este puede ser un síntoma que por ahí nos dice, ojo, fíjate cómo estás trabajando el backlog. Otro síntoma que pueden ver es esta situación, ¿no? Que se puede dar, que surge un requerimiento, una idea, empezamos con el equipo, stakeholders, usuarios, todo como a moldear esa idea, hacemos refinamientos, tenemos todo el diseño, la empezamos a trabajar y pasa mucho tiempo desde esa etapa hasta la etapa en que un usuario final empieza a jugar con eso que construimos. Y ahí pueden surgir errores, pueden surgir cambios que se hayan dado en el medio y no nos enteramos, o cosas que habíamos definido de una manera y cuando estamos jugando con la herramienta nos damos cuenta que no era tan así y es necesario cambiarlo. Bueno, este puede ser otro síntoma también que nos diga, ojo, fíjate cómo estás trabajando el backlog. Y otro problema común, acá lo traté de representar, es cuando por ahí tenemos equipos donde parte del equipo se lleva a trabajar lo que es el front, otra parte del equipo trabaja lo que es servicios, podemos tener modelado de datos, y cuando queremos integrar todo eso, estalla todo por los aires. Inclusive hay proyectos que esto por ahí lo encaran hasta con equipos distintos, ¿no? Y claro, ahí cuando estalla todo por los aires empiezan roces de quién es la culpa de qué. Bueno, todos estos síntomas pueden ser señales que hay algo que está fallando en cómo llevamos nuestros ítems del backlog. No necesariamente estos síntomas es que siempre el problema está en eso, pueden haber otros temas, ¿no? De cómo estamos llevando los procesos y demás, pero puede ser una de las potenciales razones donde podemos tener el problema. Entonces, bueno, acá repasamos como algunas observaciones que podemos tener en cuenta. Ahora viene, lo que quería hacer era repasar algunos conceptos antes de meterme de lleno en lo que es la técnica que les quería comentar. Algunos conceptos que quiero repasar, el primero es incremento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de incremento? Dentro de lo que es el marco metodológico de Scrum, Scrum lo que promueve es hacer como un desarrollo empírico, es decir, desarrollar algo, probarlo, observarlo e iterar sobre eso, ¿no? Y lo que se busca justamente es no tener estos periodos de tiempo de desarrollo como muy, muy largos, porque si no tengo el feedback que tengo, lo tengo muy tarde, y por ahí invertí un montón de tiempo en cosas que las podría haber atajado con anterioridad. Entonces, sí hablamos de tener incrementos dentro de estos periodos de tiempo cortos y tener varios incrementos dentro de un sprint. Un sprint es justamente lo que nos lleva Scrum es en un periodo corto de tiempo, que pueden ser 2, 3, 4 semanas, enfocarnos en la planificación de ese tiempo corto. Y cuando hablamos de un incremento, el incremento lo medimos como software funcionando. Es una partecita de la funcionalidad que está andando y un usuario puede sentarse y jugar con eso. Si yo tengo una capa donde el usuario no puede sentarse a jugar con eso, no me va a servir para decir que le estoy dando valor, porque la persona no lo puede usar. Entonces, cuando hablamos de incremento es eso, es una porción de código funcionando que el usuario la puede usar y puede jugar. Este es uno de los repasos de los temas.
Otro concepto que quería repasar antes de meternos de lleno en lo que es la técnica es esfuerzo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esfuerzo? Como dijimos recién, cuando yo tengo mis historias o desarrollos a encarar y quiero planificar este sprint, este periodo de tiempo corto, tengo que ver qué implica construir esa solución que tengo enfrente, ¿no? Entonces, para ver qué implica construir eso, generalmente tengo que tener en cuenta varias aristas. Una de esas aristas es el volumen. Puede que sean muchas tareas sencillas, pero son muchas tareas o muchas cosas para construir, entonces volumen es una de las cosas que tengo que considerar. Otra cosa que tengo que considerar es la complejidad. En este escenario, por ahí la tarea es una sola, no son muchas tareas, pero tengo un obstáculo en el medio, ¿no? Acá está el hombrecito representado que tiene que subir una piedra por la ladera. En el caso anterior eran más chicas, pero eran varias. En esta es una sola, pero tenemos un obstáculo que va a haber que sortearlo, o sea, tenemos una complejidad distinta. Otra arista que tenemos que considerar cuando vamos a construir una solución son los riesgos que podemos tener al construir esa solución. Acá para representarlo puse unas nubecitas que se va a alargar lluvia. ¿Es un riesgo? Sí, porque si llueve se va a embarrar el terreno, puede que yo me patine, entonces voy a tener que tener otras consideraciones cuando planifique llevar esa piedra para que si ocurre eso, o sea, disminuir el impacto en el caso que tengamos ese potencial riesgo, que ocurra el potencial riesgo. Otra arista también que está bueno considerar cuando hablamos de esfuerzo son las incertezas. Cuando hablamos de incertezas son cosas que desconocemos. Acá para representarlo hice una vía de tren. Mi tarea es llevar una piedra de un punto a otro y justo tengo que cruzar por una vía y desconozco los horarios en que va a pasar el tren. Entonces, si yo tengo que planificar y decir cuándo voy a llegar con la piedra al destino final, y va a depender si me cruzo o no con el tren. Es un tren carguero que va a tardar 5 horas en cruzar. Si pasa, soné y voy a tener que estar esperando 5 horas. Si no pasa y sigo de largo, buenísimo, llego mucho más rápido. Pero si lo quiero planificar, tengo que considerar que está la opción de cruzarme con el tren. No quiero profundizar mucho porque lo que es esfuerzo y estimación puede ser todo un tema en sí, una charla aparte, pero bueno, es más o menos como para tener en mente cuando yo estoy enfrente de una solución, qué cosas tengo que considerar. Y ahora sí nos vamos a lo que es la técnica de slicing. Lo que decíamos, o sea, lo que es slicing no es más que esto, es si yo tengo que construir una solución que es compleja o es muy grande, es cómo hago para ese problema grande dividirlo en problemas más chiquititos, justamente para poder ir encarándolo en iteraciones más chicas, para poder tener este feedback más rápido y poder ir detectando mejoras o ajustes más rápido y no estar con un desarrollo muy, muy grande en el tiempo, que después el feedback que recibo ya es como tarde. Entonces, básicamente el slicing es eso. Tengo un problema muy grande, hice un refinamiento que me quedó una historia gigante, es eso cómo lo separo en partes más chicas para ir construyendo la solución. Y acá vamos a hablar por ahí de dos formas, ¿no?, de hacer slicing. Por ahí la más, antes de ir a eso, perdón, me olvidé, es quién hace el slicing. La realidad es que cualquiera del equipo puede hacer el slicing. Puede ser que cuando surge una idea y ya empezamos a tener como esa foto a alto nivel, nos demos cuenta que hay una posible forma de ir separando ese problema en partes más chicas. Puede que ya empecemos a refinar alguna historia funcional o algún requerimiento más chiquito, y también cuando estamos bajando ese detalle ahí nos damos cuenta, y la verdad que esto por ahí lo podríamos partir en distintas partes para atacar de a partes. Puede que ya teníamos el refinamiento, tenemos los criterios, hicimos el diseño de la solución técnica, y cuando vamos a estimar nos damos cuenta que igual quedó muy grande, que se nos va a complicar encarar todo eso en un sprint. Bueno, veamos cómo hacemos también para recortar y poder encararlo en partes más chiquitas. El cuándo es lo que decíamos recién, ¿no? Puede ser en cualquier momento, desde que surgió la idea hasta que lo estoy planificando. Y el quién es cualquiera de las personas que está participando. No es responsabilidad del product owner. Está bueno que el product owner empuje separar la funcionalidad, pero la realidad es que lo puede hacer cualquiera del equipo. Si estoy refinando y un stakeholder ve que es posible cortar y lo propone, buenísimo. Si el equipo de desarrollo propone, buenísimo. Es todo para que el equipo pueda construir en tiempos cortos.
Bueno, ahora listo. Sabemos que cualquiera puede proponer cortar un problema grande en un problema más chico, lo podemos hacer en cualquier momento de la etapa de refinamiento o inclusive de planificación. Ahora, ¿cómo hacemos para descomponer este problema más grande en partes más pequeñas? Ahí sí vamos a hablar de dos conceptos, lo que es slicing horizontal y slicing vertical. El horizontal, acá representado con esta torta, es por ahí la forma más natural para los equipos, ¿no? Porque tenemos perfiles técnicos y lo que sale más fácil es separar en tareas técnicas. Entonces, separo lo que es la capa de presentación, puedo separar lo que es la capa de servicios, puedo tener toda una parte de lógica donde resuelvo todas las reglas de negocio, puedo tener toda una sección de lo que es modelado de datos o lo que es persistencia de datos. Pueden haber más capas, pueden haber menos, pero es lo que sale más natural cuando tengo que construir una solución, cómo se dan la separación de tareas. El problema o la desventaja de este slicing horizontal es que si yo lo planifico de esta forma, lo que me puede pasar es que al cierre de mi iteración en la que yo planifiqué construir eso, llegue a terminar una de las capas o más de una, pero no tenga la totalidad. Y si no tengo la totalidad, lo que va a pasar es que el usuario final no se va a poder sentar a jugar con esa funcionalidad. Y ahí es donde tenemos el problema, porque habíamos dicho que el incremento era una porción de funcionalidad que sea usable, que la pueda usar el usuario. En este caso, si tengo solo una capa y yo no me puedo sentar a jugar con lo que necesito, soné y no me sirve. Entonces, lo que sí empujamos y proponemos es que trabajemos con un slicing vertical. Entonces, por ahí no construir la capa completa de datos, no construir todos los servicios que necesito, no hacerme todas las pantallas de front, sino ir haciendo por pedacitos, hacer los pedacitos que partes de funcionalidad donde yo pueda jugar, ver si el flujo me sirve, ver si las reglas que voy construyendo me sirven, voy iterando sobre eso y voy haciendo un crecimiento más orgánico de la funcionalidad y no el bloque entero como para hacer una validación más extensa. Bueno, dicho esto, hablamos de slicing horizontal, hablamos de slicing vertical, recomendamos el slicing vertical, el tema es ahora, ¿cómo hago ese slicing vertical? Bueno, una de las técnicas por ahí más conocidas, que van a encontrar muchísima información si googlean, es Spider. Spider no es más que una memotecnia, lo promociona mucho Mike Cohn, de hecho lo inventó él, podríamos decir. Él es uno de los fundadores de la Scrum Alliance, así que pueden buscar info, pero justamente lo que nos sirve, o sea, la palabrita es para acordarnos como de distintas opciones que tenemos de recortar o de achicar problemas cuando estamos ante algo muy complejo o muy grande. Y ahora sí vamos a entrar en detalle en cada una de cómo lo podríamos llevar. En el caso de Spike, acá estoy yo, los rulos, pensando, es cuando tenemos que construir una solución sobre la cual tenemos mucha incerteza. Si se acuerdan que hablamos en la parte de qué considero en el esfuerzo, cuando tengo mucho desconocimiento de algo y no puedo planificar con seguridad porque no sé cómo funciona algo en particular, ahí está bueno por ahí crear un Spike. Un Spike no es más que una tarea dentro del sprint con un periodo acotado de tiempo, y con el objetivo de este Spike es o investigar algo, o hacer alguna prueba de concepto, o probar alguna integración con un sistema que no conozco, investigar alguna tecnología, no sé, investigar algún algoritmo particular. La idea es eso, ganar conocimiento con esta tarea de Spike, de manera que a la siguiente iteración yo pueda planificar con mayor seguridad y planificar mejor también la solución, ¿no? Conociendo con qué es lo que tengo que interactuar, y así acortamos, o sea, achicamos ese nivel de complejidad, ¿no? Investigando a través de esta tarea. Otra opción, esto es cuando tenemos alguna necesidad de negocio, este es PAT, que es caminos, ¿no? Acá es cuando tenemos alguna necesidad de negocio que se puede solventar justamente por más de un camino. Y acá, por ahí para representarlo de una manera que todos van a conocer, por ejemplo, estoy vendiendo indumentaria por un portal web, y si estoy vendiendo indumentaria, necesito que los clientes me paguen. Y por ahí cuando estamos en un negocio de ese tipo, y otros negocios similares también con muchos caminos,
puede que el cliente o sea, tu cliente, al equipo de desarrollo, pida, no, yo quiero que mi usuario final me pague con tarjeta de crédito, que me pague por transferencia, quiero que me pueda pagar en efectivo cuando entrego la mercadería, quiero que me pague a través de algún botón de pago. Bueno, son muchas las opciones que tenemos para satisfacer esa necesidad, e inclusive si se quieren construir todas, ahí sí nos conviene ir como cortando e ir atacando de a un camino a la vez, porque de esa manera lo que logro es salir antes de esa producción, ya tengo feedback de cómo es todo el flujo de compra, puedo ir viendo y midiendo qué es lo que más necesita el usuario final e ir iterando y evolucionando mejor los próximos caminos a construir, y no tengo que esperar por ahí 3, 5 o los meses que lleve construir todo esto para salir y empezar a poder trabajar en producción. Otra opción es pensar en interfaces. Esto es cuando tenemos sistemas que generalmente los ofrecemos como por distintos medios. Por ejemplo, tengo un sistema donde tengo todo un negocio de servicios y el cliente puede acceder por distintos medios para consultar o consumir información. Y puedo tener un portal web, puedo tener una aplicación, puedo tener, no sé, tótems, las que son estas terminales de autoservicio en mis propios locales, y generalmente cada interfaz tiene como su gustito particular, ¿no? Entonces ahí lo que se puede hacer es por ahí priorizar la interfaz sobre la cual se tiene más llegada, construir primero la funcionalidad para ese dispositivo y luego seguir iterándolos para los demás. Esto también se puede llevar, por ejemplo, cuando tenemos portales web y los tenemos que construir para distintos browsers. Entonces ahí también puedo empezar a priorizar para un browser sí, para otro lo itero más adelante. Y es otra forma por ahí de empezar a achicar el scope de lo que tengo que construir en partes más chicas. Otra opción es data. En este caso es cuando la solución que tenemos que construir tiene mucho volumen de datos, puede ser que tenga muchas fuentes de datos distintas, puede ser que haya procesamientos distintos de datos. Entonces ahí lo que nos conviene también es empezar a separar, ¿no? Y puedo decir, bueno, en una primera iteración voy a estar trabajando con los datos que obtengo de mi propia base de datos, porque es lo que tengo más accesible y es lo que puedo amasar más fácil de entrada. Después empiezo a consumir, le agrego todos los datos que traigo de servicios externos o de alguna otra base, y así voy iterando todo mi desarrollo como por set de datos de los que necesito trabajar en la solución. Y otra opción que podemos tener cuando tenemos un problema o una solución muy grande también es considerar las reglas, ¿no? A veces hay muchas reglas de negocio para hacer algún flujo de alguna funcionalidad, hay muchas validaciones internas, validaciones con sistemas también externos, cálculos que hay que hacer en el medio. Entonces, en ese caso lo que podemos hacer también es como agrupar, ¿no? Agrupar lo que son las reglas y empezar a construir primero un set de reglas, ya puedo ir validando y teniendo feedback de esas validaciones, y luego voy iterando y agregando más reglas en las próximas iteraciones y ya construyendo como la solución completa. Bueno, esto es lo que es Spider. Vamos a hablar por ahí de otras técnicas que algunas son como muy similares, así que voy a por ahí pasarlas más rapidito. Esto es, por ejemplo, validación de datos. Hay por ahí requerimientos o funcionalidades que tienen mucha validación de datos, formularios complejos. Bueno, acá también podríamos hacer una separación en qué validaciones vamos a ir encarando en distintas iteraciones para no tomar todo junto. Otra opción podría ser separar lo que son happy path y error path. Primero esto es por ahí un crecimiento más orgánico, ¿no? Está bueno porque primero hago un camino de punta a punta, asumiendo que los usuarios van a poner todos los datos ok, que no va a haber ningún error, y después empiezo a iterar y a poner todos estos caminos alternativos y los qué pasa si, y eso lo puedo ir trabajando en otras iteraciones, pero ya tengo un camino feliz de punta a punta que puedo ir evaluando y teniendo feedback de eso. Otra opción puede ser cuando tenemos enfoque simple y luego diseño. Ahí, cuando tenemos alguna funcionalidad donde la complejidad está justamente en todo lo que es el diseño, ahí podemos poner la iteración de ese lado, ¿no? De tener algo por ahí más sencillito de entrada, pero ir validando que tengo toda la información que necesito, y luego le voy poniendo todos los colores, la magia y la usabilidad para que sea más atractivo al usuario final. Otra opción es cuando tenemos por ahí distintos roles. Hay muchas veces que tenemos
funcionalidades que hay distintos roles dentro del sistema que pueden acceder a esa funcionalidad, pero cada rol tiene como un sabor particular, por ahí tiene particularidades. Entonces, en este caso también por ahí nos conviene eso, empiezo a trabajar esa funcionalidad para un rol, ya empiezo a probar cómo va funcionando con ese rol, y en el mientras tanto sigo construyendo para los demás roles, pero ya voy teniendo ese feedback rápido del primer rol al cual encaré. Otra opción puede ser workflow de pantallas. Por ahí hay que tener cuidado de que no se nos vuelva como muy bloque, ¿no? Porque también si pienso como muy bloque en pasos, puede que no llegue en el tiempo que necesito a salir con algo productivo, pero también es otra forma donde si son muchos los pasos para cumplir una funcionalidad, que vaya atacando de a partes, haciendo los cortes como step by step. Bueno, estas son como las técnicas que pueden utilizar. Esto pensando, acuérdense las observaciones que teníamos, ¿no? De que por ahí estoy mucho tiempo trabajando hasta que tengo feedback, o estoy mucho tiempo trabajando solitario y hasta que quiero integrar y estalla todo. Entonces, ahora sí, con estas técnicas, ¿qué beneficios logramos, no? ¿Por qué empujamos a que se haga un slicing vertical y poder usar estos disparadores de cómo podemos achicar los problemas? Bueno, uno de los beneficios es mayor entendimiento. Cuando el problema que tengo que construir es muy complejo o es muy grande, el acotarlo y enfocarme en un pedacito de esa solución va a hacer que yo me pueda, justamente ese enfoque va a hacer que gane más entendimiento, no estar pensando en el todo, sino en esa parte, va a hacer que todos estemos más alineados en la solución. Eso lo que va a hacer también es que podamos tener estimaciones más precisas, porque justamente como gané más conocimiento, estoy más seguro de lo que estoy trabajando, puedo estimar con mayor seguridad lo que tengo que planificar. Otra ventaja, otro beneficio es mejorar las prioridades. No es lo mismo cuando yo tengo en un backlog un ítem gigante a priorizar y mover, que si lo separo en partecitas más chiquitas, ahí puedo lograr que por ahí algunas de esas partes más chiquitas bajen de prioridad y traerme algo que no tiene nada que ver con esa solución, sino con otra funcionalidad, pero que aporta más valor, me permite un mejor juego de las prioridades dentro de lo que es el backlog. Otro beneficio es entregar valor más frecuente. No es que voy a tener, como decíamos en los problemas comunes, ¿no? No voy a tener una reunión de refinamiento hoy y te veo en un mes para mostrarte lo que construí. Te voy mostrando las partes que voy construyendo y ya podés como, o sea, para el usuario final, ¿no? Para el cliente, como que empieza a palpar lo que estuvo refinando con anterioridad, y no es que, bueno, te viene un mes y no sé qué está pasando en el medio. Justamente al tener esas entregas de valor más frecuentes, lo que hace es que nosotros como equipo tengamos ese feedback más frecuente. Entonces no me voy a enterar en un mes si algo cambió o si algo que definimos hace un mes atrás me doy cuenta ahora que no sirve, o sea, eso lo atajo con mayor tiempo, entonces voy a llegar más tranquilo con el desarrollo. Y no va a ser tan doloroso, ¿no? Porque también un problema que pasa cuando pasa mucho tiempo desde que empecé a construir hasta que el usuario lo ve, después esas pruebas también llevan mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es que después el equipo ya empieza a trabajar con otra cosa, me fui de tema. En cambio, de esta forma, al estar haciendo el foco en entreguemos valor, probemos, veamos cuál es el feedback y ya iterarlo, ahí ya nos da muchísima ventaja en la construcción. Este es el que más me gusta, es que es el de genera engagement, que justamente lo que hace, como tenemos que hacer entregas más rápidas, no pasa que uno trabaje tan solitario, sino que tenés que trabajar más codo a codo con el equipo, y eso para mí tiene muchísimas ventajas en cuanto a estar viendo el valor que entregamos, a estar compartiendo más skills. Está bueno justamente esta interacción que se da de equipo cuando se trabaja de esta forma. Inclusive de equipo, o sea, con usuarios finales, con clientes, como que todos se encastran mucho mejor. Y bueno, todo esto lo que sí nos lleva justamente es a tener menos riesgos dentro de lo que es el proyecto. Podemos mejorar muchísimo mejor lo que son los cambios, lo que son las mejoras, lo que son los errores, y obviamente el valor que le estamos dando al cliente final, al usuario final. Así que bueno, eso fue todo, espero que se haya entendido la técnica, muchas gracias por el tiempo, espero no haberlos aburrido, y son ahora sí bienvenidas todas las preguntas que tengan sobre toda la charla que di, si no los mareé.